Pues entonces empezamos con Eva de la plataforma Alianza por el Clima, que se creó a raíz de las movilizaciones del 27 de septiembre en torno a la emergencia climática, esto que hemos estado hablando de existe un cambio climático y demás. Entonces pues Eva nos va a dar una charla que se llama Nuestra casa está en llamas. No he querido preguntarle, no sé si es referente a Brasil o no, pero ya nos pondrá al día. Esto me dan ganas de sacar la flauta, ¿no? Aquí hay algo así. Vale, ¿esto cómo opera? ¿Esto cómo funciona? Eso debería estar. ¿Sí? No, lo he bloqueado, porque si no... Ay, espera. Ponte a enfocar. Eso, ¿vale? Vale. Izquierda, derecha, hacer y el puntero ese para llegar. Vale, pues volvemos al ser. Vale. Bueno, a ver si me apaño. Lo que tiene que hacer Paco es mover el ratón, ya hemos visto que es una necesidad. Vamos a ver si consigo así llevarlo tal. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia hoy aquí, y como es elegante ser sobre todo agradecidos, pues quiero agradecer a la Asociación de Vecinos del Tajo y en su nombre a Gema y por supuesto a Celia por habernos invitado hoy aquí a hablar sobre el cambio climático. Ah, perdona, sí. No, pero yo creo que yo puedo intentar hablar alto como una persona normal. Lo que pasa es que a veces que se me va la voz para abajo, porque yo qué sé, porque yo me oigo muy bien, pero yo, si veis qué tal, pues me vais haciendo así gestitos y ya está. Bueno, que muchas gracias por invitarnos. Creo que es un tema muy importante el del cambio climático. Creo que la emergencia lo pide, así que os agradezco además doblemente que hayáis dedicado esta feria hoy, estos días para hablar de este tema que me parece muy relevante. En primer lugar, presentarnos. Somos, como ha dicho Celia, pues una plataforma de varias organizaciones que nos constituimos en torno a la movilización del 27 de septiembre de la huelga mundial por el clima. Pues somos una plataforma con un lema bastante claro frente al cambio climático, cambiemos de modelo, o algunos que aparecen en las pancartas estas de cambiemos el modelo y no el clima. Lo voy a decir por orden alfabético. Estos somos... que se va mucho... Es muy sensible, ¿no? Bueno, estos somos nosotros por orden alfabético: Ardeidas, Asamblea Feminista, la Asociación de Vecinos El Tajo, Comisiones Obreras, Coordinadora de ONG, Distrito 1, Ecologistas Nación, no lo voy a leer todos. Estos somos todos los que estamos, y por supuesto personas individuales personas a título individual, y algunas incluso que estamos a título colectivo y también individual. Y que son esenciales para estas movilizaciones. Y esto es solo una pequeña pincelada de quiénes somos, y espero que a lo largo de la charla podáis comprender un poco también la relevancia que tiene, que detrás de nosotros no es solo nosotros o solo los que estamos, sino que hay más cosa o más movimiento, y espero que a lo largo de la charla poder ser capaz de explicarlo. Yo creo que se ha hablado ya en esta jornada. Yo creo que Enrique ha sido bastante claro sobre las consecuencias o las causas del cambio climático, y no hace falta abundar mucho en eso, pero el cambio climático, que es algo muy complejo, se puede abordar desde muchísimas perspectivas. Primero, porque tiene muchas causas, es multicausal, porque tiene muchas consecuencias también, que también se pueden abordar desde diversas disciplinas climáticas. A mí, que estoy estudiando un máster de gestión sostenible del agua, me gusta mucho tratar de la hidrología y de los fenómenos hidráulicos y los fenómenos extremos en cuanto al agua. Igual que comentabas lo de la nieve, pues las lluvias y las grandes sequías, y que en su suma y en su media, pues efectivamente tendremos una reducción de los recursos hidráulicos del 15%, ¿no? Y con eso tendremos que aprender a vivir. Y eso daría solo para una charla. Yo estoy haciendo un máster, y en el máster todo transversal
entra, claro, el cambio climático, o sea que para que os deis cuenta. Y luego, desde luego, como requiere también un cambio de modelo y cambios tecnológicos o científico-tecnológicos, si queréis, y por supuesto cambios de comportamiento, pues eso también da para otros 3 o 4 días. Pero nosotros lo que queríamos hablar, lo que es una realidad, es que es algo incontestable y que ya, de hecho, tan es así que todas las COP, famosas COP, las conferencias de las partes, que como órgano supremo del Convenio de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, pues estas famosas COP, COP21, COP25 que tendremos ahora, pues estas famosas COP ya no debaten sobre si el cambio climático existe o no existe, sino que de lo que debaten es en qué escenario nos estaremos moviendo y sobre qué consecuencias sobre qué consecuencias tendremos que abordar, cómo nos vamos a adaptar a ellas y cómo las podemos mitigar. Nosotros, sin embargo, hemos venido aquí hoy a hablar de una perspectiva totalmente distinta, que es la perspectiva social. Y la quería explicar desde 2 puntos de vista, ¿no? Nuestra importancia como agentes, ¿no? Yo no estoy pasando ni la charla, pero se me olvida. Nuestra importancia como agentes, como sujetos capaces de generar en los políticos un cambio o una determinada actitud, y nuestra importancia como ciudadanas y ciudadanos en cuanto a sufridores del cambio climático y del cambio de modelo o de las medidas que se adopten. Voy a empezar por la primera, para que veáis de dónde nacemos como movimiento, pero no quisiera olvidarme de la segunda, que es muy, muy importante. Entonces os pediría que cuando llegue unos 10 minutos me lo digas, para no columpiarme demasiado y no irme muy, muy largo. Bueno, el cambio climático no es de ahora. Desde el punto de vista científico ya se conoce desde hace bastante tiempo, pero desde el punto de vista social también es verdad que es una realidad bastante que ha generado reacción social ya desde hace mucho tiempo. He recogido aquí algunos eventos, así significativos, ¿no? En 1967, a finales de los 60, a principios de los 70, es cuando se considera que empieza a aparecer el movimiento medioambientalista o ecologista, como lo queráis llamar. Tiene mucho que ver, o muchos apuntan a que tiene que ver con el libro de Rachel Carson, de Primavera Silenciosa, donde Rachel Carson era una bióloga y empieza a observar que en el medio ambiente hay efectos, sobre todo en las aves, relacionadas probablemente con, ella deduce que es a través de los pesticidas, y consiguen, de hecho, a través de movilizaciones muy enfocadas en torno a ese libro que se escribe en 1967, consiguen la prohibición del DDT. Luego habrá con los años una segunda parte de ese libro, escrito por otra gente, que es Nuestro futuro robado, que habla ya de las consecuencias sobre las personas de esos mismos pesticidas o biocidas. Muy recomendables ambos dos si sois unos frikis de este tema. Pero esto es más bien, pues de contaminación atmosférica, es cuando se empieza a hablar ya de medio ambiente, y es en el 87 cuando aparece la palabra, el concepto desarrollo sostenible. Ya podremos debatir si es algo que se consigue o no se consigue, pero las movilizaciones sociales, este movimiento ecologista que ya empieza a funcionar, yo creo que genera unas resistencias, y creo que eso es relevante, que ya hace que en las cumbres por el clima todos los líderes de los países no tengan más remedio que hablar ya de generaciones futuras, ¿no? y de la justicia entre unas generaciones y las otras. Y ya empiezan a hablar de desarrollo sostenible. Luego, si queréis, en el debate también podemos discutir si ahora se aplica la palabra, el concepto de desarrollo sostenible, y si todo lo que es sostenible no pone en riesgo las generaciones futuras, o sería discutible todo eso.
Pero al margen de eso sí que es verdad que es una conquista de la sociedad civil el hecho de que mandatarios, en concreto en este caso de más de 170 países, se vean obligados a hablar de esta justicia generacional. Y luego en 1988 es cuando ya empieza a hablarse de cambio climático y la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, crearon el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el famoso Panel Intergubernamental IPCC, y ya empiezan a hablar del cambio climático mundial. Y posteriormente, en 1992, Cumbre de Río, donde ya se empieza a hablar de la Convención sobre el Cambio Climático, y otras dos cosas ahí que las apunto, y de aquí sale el famoso, famoso en mi contexto, no sé en el vuestro, pero el Protocolo de Kioto, ¿no?, de 1995. Bien, no es el objeto de esta charla contaros todo este rollo, sino simplemente yo lo quiero decir porque siempre que se han hecho, desde entonces, desde que se empieza a hablar de cambio climático, siempre que se han hecho las famosas COP, estas conferencias de las partes donde los mandatarios se juntan, bueno, supuestamente estas reuniones tienen que contar con la sociedad civil y con los agentes económicos, y entonces pues tienen que tener sus espacios de debate, pero siempre hay paralela una contracumbre, unas veces con más éxito, otras veces con menos éxito, unas veces con más movilización, otras con menos, y también depende del país donde lo organizan, pero sí que es verdad que siempre ha habido una movilización por parte de las organizaciones ecologistas, que siempre pues han hecho manifestaciones, concentraciones, y han tratado de tener su cumbre paralela, donde intentan además compartirlas, sobre todo las grandes ONGs que participan dentro de las cumbres oficiales, pues intentan compartir con los otros, con sus dicotomías, ¿no?, de esto de aquí somos muy flojitos, aquí no, pero bueno, pues con sus logros intentan que se siga hablando de este tema. Y os voy a contar, por su relevancia, la Conferencia de París sobre el Clima, la COP21, porque es el primer acuerdo vinculante sobre el clima, y es cuando deciden que para evitar un cambio climático peligroso, pues es necesario hacer un acuerdo que establezca un plan de acción que evite superar con mucho, ¿no?, muy por debajo, dicen muy por debajo de los 2 grados centígrados. Bueno, durante la celebración de esta COP, ya todas las organizaciones no gubernamentales, la verdad es que pues fueron muy críticas con cómo se estaba llevando a cabo, porque se hablaba de 1,5. Al final se escribe esto, ¿no? Es muy por debajo de 2 grados centígrados, dicen no superar preferentemente el 1,5, pero lo dejan ahí un poco al margen. El acuerdo es vinculante, lo cual es muy relevante, sin embargo no eran capaces de meter ni a Estados Unidos ni a China. Por cierto, Estados Unidos ayer se salió, ¿vale? Por eso lo cuento también. Ayer, sin ir más lejos, se sale Estados Unidos, pero pues era complicado y no había manera de meterlos. Y además, finalmente la ONU, después de varios años, pues asumió que las medidas que se estaban tomando no son suficientes. Los expertos creen que el aumento de temperaturas podría situarse entre 3 y 5 grados centígrados para finales del siglo XXI, y los datos globales de 2018 indican que las emisiones de CO2 siguen aumentando en lugar de reducirse. Creo que lo has dicho tú con la gráfica, pues se veía que efectivamente, pues a pesar de que se lleva hablando de cambio climático un montón de tiempo y a pesar de que se están supuestamente haciendo cosas, acuerdos, se adoptan medidas, muy ritmomentes, pero la verdad es que pues no está pasando nada. Y esta sensación de inacción es la que empieza a pesar de que todos los movimientos sociales siguen haciendo sus contracumbres y tal, pero esta sensación de inacción, esta sensación de no estáis haciendo nada, este marco de incapacidad de los dirigentes políticos es la que hace pues que haya un alumbramiento de nuevos movimientos ambientalistas o movimientos sociales o movimientos civiles que reivindican una emergencia
contra el cambio climático. Y en ese contexto nace, bueno, las acciones de Greta Thunberg, que supongo que la conocéis. Es la que hace huelgas todos los viernes en su instituto y va al Parlamento sueco, a la puerta del Parlamento sueco, todos los viernes. Y bueno, esto lo va haciendo viral a través de las redes sociales, y este mismo movimiento pues se empieza a extender por más sitios. Nace en agosto de 2018 y es Fridays for Future o Juventud por el Clima, aquí en España. Y bueno, el vídeo muestra una imagen de su participación en la COP de Katowice. La COP de Katowice en Polonia fue el año pasado, en diciembre de 2018, y bueno, pues como estaba creciente su movimiento, pues la invitan. Y para que entendáis un poco cuál es el perfil de la reivindicación, os pongo ahí una frase que dice, que es: me habéis robado mis sueños y mi infancia con vuestras palabras vacías, y aún así soy una de las afortunadas. La gente sufre, muere y ecosistemas enteros están colapsando. Estamos al principio de una extinción masiva y todo lo que podéis hablar es de dinero y de cuentos de hadas de eterno crecimiento económico. ¿Cómo os atrevéis? Esto se lo dice una niña de 15 años entonces a los mandatarios de los países superiores. En este marco de 2018, agosto de 2018 y diciembre de 2018, en esta segunda mitad del 2018, aparece también el informe especial sobre el calentamiento global del IPCC. O sea, los expertos en cambio climático están tan preocupados que hacen un informe especial para decirles a los mandatarios en este entorno. Este informe sale el 8 de octubre y la cumbre de Katowice, como os digo, es en diciembre de 2018. Y le viene a decir: miren ustedes, la diferencia entre 1,5 grados y 2 es tan importante que merece la pena hacer un informe para ello. Y dicen que las consecuencias son de pasar de un 95% a ser algo irreversible, ¿no? La desaparición del coral. Pues la desaparición del coral puede ser una cosa que pueda revertirse más o menos con esfuerzo, o que llegue a un punto de no retorno. Y esta es la diferencia entre 1,5 y 2 grados centígrados. Esto de media de la ampliación térmica, ¿no? Y la relevancia de esto hace que hagan un informe específico para esa cumbre. Y en ese marco también pues aparece un segundo movimiento, que es el de Extinction Rebellion, que nace en octubre de 2018, está fundado por Roger Hallam, Gail Bradbrook y Simon Bramwell, y está impulsado por un centenar de académicos y científicos del Reino Unido que elaboran un manifiesto que llaman a la participación, y os lo pongo ahí en blanco, o sea, en negrita. No es por esto que declaramos nuestro apoyo a la rebelión por la extinción, la llaman ellos, que comienza el 31 de octubre. Roger Hallam era un tipo que era granjero, que en algún momento de su vida pues ve que la empresa que lleva pues empieza a hundirse él entiende que es por las consecuencias del cambio climático, y probablemente lo entiende y así será, ¿no? Y entonces cuando tiene que cerrar su empresa decide hacer un máster en desobediencia civil, un doctorado en desobediencia civil. Gail Bradbrook viene de otra organización anterior que se llama Rise Up, Levántate, que es, así a efectos comparativos puede ser parecida a como era el 15M, con unos efectos, con unos objetivos muy parecidos de mejorar la democracia,
de una mayor participación ciudadana, de luchar contra la corrupción, pero ellos son específicamente, o sea, hablan también específicamente del cambio climático y por eso dan el salto de Rise Up a esta Extinction Rebellion y hacen pues eso, una llamada a la rebelión contra la extinción y bueno, y empiezan a hacer sus acciones, como os digo, a finales de 2018 y en noviembre de 2018 ya hacen una acción de desobediencia civil, que es lo que van a hacer sobre todo los de XR, que es, bueno, pues paralizar o cortar todos los puentes de Londres. Claro, por un lado, los de FFF, los de Fridays for Future, se empiezan a dar cuenta que ellos lo que hacen normalmente es seguir la misma senda de Greta, que es hacer todos los viernes pues su huelga estudiantil o su manifestación en una concentración en algún lugar de la ciudad. Esto es lo que van haciendo todos los jóvenes y convocan llegan a convocar hasta cuatro huelgas globales. Bueno, la cuarta es ahora, el 29 de noviembre. En este periodo que os comento, convocan dos globales. Ya en la segunda se dan cuenta que necesitan, digamos, el apoyo de los adultos y es cuando empiezan, bueno, pues a contactar con otros, crean otra organización que se llama Padres por el Futuro y siguen funcionando. A la par, Extinction Rebellion también se dan cuenta de que es mejor contar con otros y con otras para que las acciones sean más fuertes y tengan mejores resultados. Y entonces los de XR crean una campaña que se llama Campaña 2020 Rebelión por el Clima. Bueno, pues en 2020 Rebelión por el Clima empiezan a hablar Fridays for Future y 2020 Rebelión por el Clima. Y aquí en España, por lo menos, no sé cómo se ha desarrollado en otros países, pero aquí en España empiezan a hablar también con otros movimientos que ya existían, como os comentaba antes, que ya formaban parte de esta gente que ya hacía las contracumbres. Y, por ejemplo, Alianza por el Clima ya se constituyó en 2015, lleva tiempo funcionando, y Emergencia por el Clima ya, pues bueno, pues también es también un grupo de organizaciones que se juntan. Y esas cuatro plataformas gestan un manifiesto común que es el que utilizan para hacer un llamamiento a las movilizaciones del 27 de septiembre en la huelga mundial por el clima. Este manifiesto, bueno, esta huelga en realidad está convocada por FFF, por Fridays for Future, y lo que intentan es que sea toda la sociedad civil la que se implique. Y entonces ya no hacen una huelga solo estudiantil, sino que animan a una huelga también de consumo, a una huelga también de trabajadores y trabajadoras, y a una huelga, pues, en el fondo, pues, más general. En España no se convoca la huelga, pero sí que en algunos sitios convocan a paros. Y al final, pues el resultado es que más de 300 organizaciones en toda España forman parte de digamos, esta plataforma global o de este manifiesto, y más de 70 ciudades se animan a participar en estas convocatorias. Dentro de esas ciudades es donde aparecemos ahí, pues Alianza por el Clima de Toledo, y nosotros hicimos pues nuestra manifestación, que como veis fue bastante multitudinaria para ser Toledo, y para no haberse movilizado por el clima jamás. Bueno, es un éxito bastante grande. Es que los movimientos por el clima que había antes no movilizaban, son peores, son mejores estos nuevos. Bueno, esto lo dejo para los debates. Está claro que estamos ante una emergencia y hay un movimiento que yo creo que siempre ha existido, que se ha juntado con otra gente que está más sensibilizada, y yo creo que bueno, que eso anima bastante a todas las organizaciones a sumarse más al movimiento. No creo que sea ni mejor ni peor, sino que sigue sumando. Espero que hasta aquí más o menos hayáis entendido cuál es la relevancia
de la participación en todas estas cosas y de que la movilización se vaya incrementando. Algunas de las consecuencias que tuvo en positivo fueron, pues bueno, pues el presidente Pedro Sánchez dijo que declaraba la emergencia por el clima. Luego ya veremos lo que significa. Pero bueno, de momento la ha declarado. Pagé declaró su emergencia también climática. Ya veremos lo que significa. Pero bueno, de momento, pues ahí tenemos otro paso más, ¿no? Ellos ven que lo tienen que incorporar dentro de la agenda política. Yo creo que eso es un logro y es un logro de la movilización social y es un éxito de todas y todos nosotros. Y bueno, incluso Milagros Tolón ya hizo su declaración institucional en el ayuntamiento. Es decir, que lo empiezan a recoger como una parte importante, por lo menos a efectos de lo que veamos con los demás. Bueno, en negativo, pues todavía no hemos visto en Nueva York que se hizo una cumbre de acción donde también participó Greta Thunberg. Bueno, pues tampoco hemos visto, o sea, sí que hubo muchas declaraciones de sí, es verdad lo que dicen de no subir de 1,5 a 2, vamos a hacer muchas cosas, pero bueno, pues todavía estamos esperando que lleguen. No obstante, viene la COP25, que va a ser aquí, en España, así misteriosamente. Bueno, pues vamos a ver si lo conseguimos. Lo que yo quería... ¿qué quería yo? Pues yo quería hablar de la otra parte, ¿no? Hemos hablado de esta primera, de cómo nosotros somos capaces de movilizar a la gente, para que entendáis, termino ya muy rápido, de cómo intervenimos para que los políticos se mojen, ¿vale? Ahora la otra parte, ¿no? Somos nosotros quienes, bueno, pues sufrimos ese cambio, tanto el cambio climático como el cambio de modelo. Y en esta línea, pues me gustaría apuntar tres cosas, ¿no? La primera es que si lógicamente estamos pidiendo cambios que van en la línea de que estemos dispuestos a que se reduzca la huella de carbono, pues nosotros como parte integrante de esta sociedad, pues también queremos, o sea, estamos dispuestos a hacer esta reducción de la huella de carbono, bueno, pues como consumidores. La segunda es que somos ciudadanos y nosotras, claro, participamos de esa huella de carbono, pero como participamos también de una sociedad, no toda la huella de carbono es responsabilidad nuestra. ¿Hasta qué punto podemos estar dispuestos a asumir determinados cambios? Pues hombre, tenemos que estar dispuestos a asumir determinados cambios, pero tenemos que ser críticos sobre cómo se abordan. Me voy a explicar así con un ejemplo muy ilustrativo que suelo utilizar mucho, lo de los chalecos amarillos en Francia, ¿no? Por ejemplo, pues como una de las medidas para disminuir el consumo de combustibles fósiles, en este caso de gasóleo, que es el más barato porque está subvencionado, pues se quita esa subvención, el gasóleo sube y quienes lo pagan al final pues son los autónomos o son pues los trabajadores y trabajadoras que no tienen para comprarse un coche eléctrico o lo que sea y se ven forzados a movilizarse porque no tienen cómo desplazarse al trabajo. O sea que digamos que lo que no puede ser es que paguemos las consecuencias de las medidas que se adopten y se tienen que hacer con una perspectiva un poco más integral. Otra cosa que me puede servir así para ejemplo es las zonas mineras en Asturias, en León, que hay que cerrar las minas de carbón, pues hay que hacer una alternativa para todas esas familias que trabajan de ellas. Y el tercer punto que no me quiero dejar es la perspectiva social en cuanto a los migrantes climáticos. No se habla en ningún acuerdo, ni se ha llegado a la palabra refugiado climático, y ni siquiera sé si es beneficioso utilizar el refugiado o no. O sea, podemos cerrarles las puertas a personas que se tienen que trasladar de su país porque no pueden, ¿no? Porque ha tenido un Katrina o porque ha habido un tsunami y se han destrozado su casa, o por otras cosas más difíciles de valorar para declarar asilo, por ejemplo,
como causa, como que no puedes cultivar tu tierra porque ya no crecen las plantas, porque ya no hay agua, porque el estrés hídrico la planta esa no lo soporta y tienes que irte, ni siquiera a cambiar de país, pero que tienes que emigrar dentro de tu país. ¿Cómo se refleja que eso es climático? Tenemos el derecho de cerrar las puertas, bueno, pues eso también se debe contemplar y debemos revisarlo. Y bueno, pues en este sentido es como tenemos que hacer las propuestas. Nosotros tenemos pues el manifiesto donde apuntamos ya algunas de las cosas que podemos hacer, pero finalmente pues también habría que hacer propuestas más locales y trabajar y por eso yo ponía pues algunas conclusiones, ¿no? Pues el mundo del activismo y el ámbito académico tienen que colaborar más estrechamente. La solidaridad podría comenzar con la búsqueda de un entendimiento común entre la estructura del sistema político y el económico. Conectar ese entendimiento con la realidad biofísica también significa desconstruir la economía de crecimiento, aquí podríamos hablar también mucho, economía circular, economía verde o de crecimiento, da para otro debate, basada en las míticas fuentes de energía gratuitas, que nunca son gratuitas, y la benevolencia de los multimillonarios, y en este sentido será que tenemos que hacer nuestras propias propuestas un poco más locales, más modestas y incluso, bueno, pues en algún término más ambiciosas, como bueno, pues en Toledo me apuntaban mis compañeros de hablar de la guía para un modelo de ciudad ecosostenible que alguna organización ya ha intentado llevar al ayuntamiento, y luego pues tenemos una oportunidad con la Agenda 2030 que habrá que saber utilizar o reivindicar desde la sociedad civil también para conseguir logros que vayan en el sentido de evitar el cambio climático. Ya.